Mis hermanos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien, espero que hayan pasado una bonita semana. Acá les saludo desde nuestras instalaciones, nuestras hermosas instalaciones, Iglesia Restauración Cristiana. Les saludo y espero que estén expectantes por lo que Dios quiere hablar el día de hoy, esta tarde, en nuestro viernes de oración. Estaba pensando, ¿qué tal si recapitulamos un poco en aquellas promesas, en aquellos dichos, en aquellas metas que nos planteamos a comienzo de año, ¿verdad? Hay muchos que nos planteamos varias cosas, cumplir con ciertos objetivos, no sé, terrenales, espirituales. Algunos dijeron, no, este año voy a dejar la bebida, voy a dejar la Coca-Cola, este año voy a comer más sano, voy a comer más verduras, vegetales. Este año voy a levantarme a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana va a comenzar mi día. Otros dijeron, en cosas espirituales, Señor, yo te prometo que este año me voy a levantar a las 4 de la mañana a hacer devocional todo el año. O este año, Señor, voy a buscarte más. Este año voy a conocerte más, a buscar más tu rostro, a preocuparme más por mi vida espiritual. ¿Qué ha pasado con estas cosas, no? Es una pregunta que nos desafía. Y bueno, si tú eres uno de los que ya ha completado esos objetivos, felicidades porque los has hecho en tiempo récord. Estamos a mitad de año, así que lo has hecho en tiempo récord. Y si tú eres uno de los que no lo ha logrado como yo, no te desanimes porque todavía queda el resto del año. ¿Amén? Fervientes. Nuestro lema del mes, fervientes, lema del mes de junio. Dios está demandando de su pueblo, de sus hijos, personas fervientes en las cosas del Señor, dispuestas y personas comprometidas con Dios para poder llevar a cabo su obra. ¿Cuántos están dispuestos a ser útiles en las manos del Señor? Eso es lo máximo, que nosotros podamos ser útiles en las manos de nuestro alfarero, del creador del universo. Es lo más grandioso que nosotros podemos tener en esta vida. Yo siempre me he caracterizado por una persona, un joven, que le gusta estar encima de las cosas que están pasando. Y no sé, por poner un ejemplo, este año, el año pasado, se hizo popular un cierto avivamiento en Asbury, allá en los Estados Unidos, y existen varias clases de personas. Están las personas que ni siquiera se enteraron de las cosas que estaban pasando. Ellos ni siquiera se dieron cuenta que las cosas del avivamiento que estaba pasando. Quizás estas personas vivían cerca de esa iglesia, de ese establecimiento, de esa congregación, y ni siquiera se enteraron de las cosas del avivamiento, que para acá, bueno, llegó hasta Chile, estoy seguro que recorrió varios países, pero hubieron muchos quizás que ni siquiera, quizás por espiritualmente, al estar muertos espiritualmente, no lograron discernir lo que estaba pasando. Hubieron otros que se acercaron y vieron que las cosas, cómo sucedían las cosas. Ellos fueron a ver o ellos buscaron videos en YouTube, por las redes sociales, y vieron cómo estaban pasando las cosas. Pero habían otros que hacían que las cosas sucedan. Los que estaban en el avivamiento hacían que el avivamiento se producía. Entonces, yo me he caracterizado por un joven que siempre le gusta estar como ahí. Siempre, bueno, Dios, su misericordia me ha permitido siempre querer estar ahí, querer servirle, querer compartir con los hermanos, y para mí particularmente es una bendición tremenda.
hoy quiero hablar un poco sobre el llamado del joven Samuel. Joven Samuel, un joven que mostró compromiso por Dios, y para eso vamos a leer 1 de Juan 3:1. Juan capítulo 3 versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Vamos a ir subrayando ciertas palabras. Dice que ministraba, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Vamos a subrayar también el nombre de Elí, porque vamos a estar hablando un poco sobre Elí, quién era Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. Esa palabra también escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Esto es lo que dice Samuel 3:1. En otras versiones, como la TLA, dice que Dios se comunicaba pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. No le daba a nadie mensajes ni visiones. En otras palabras, no había comunicación de Dios con su pueblo. Pero ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué será que en ese tiempo Dios no hablaba a su pueblo? ¿Quién era Samuel? ¿Quién era Elí? ¿Qué era qué hacía esa interferencia entre Dios y su pueblo, los hombres, de no haber ningún tipo de comunicación? No estoy diciendo que sea igual, pero en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y también en el primer libro del Nuevo Testamento, que es San Mateo, en nuestra Biblia aparece con una página nomás. Una página, ya pasamos al otro libro. Pero se cuenta y se dice que en ese tiempo transcurrieron muchos años, y en esos transcurrir muchos años había un silencio de Dios. Un silencio de Dios. Entonces, algo así similar estaba pasando en este tiempo cuando estaba Elí, cuando estaba Samuel, donde no había ningún tipo de comunicación. Para entrar en contexto de la situación, Samuel era un joven que desde pequeño, y dicen los teólogos y los historiadores, que aproximadamente de los 3 a 4 años, Ana, que era su madre, le había dado o se lo había entregado a Dios debido a una promesa que le hizo antes de que naciera Samuel. Fue una promesa de Ana a Dios. Dijo que para que su hijo le sirviera, su hijo Samuel le sirviera todos los días, dice la palabra. ¿Y por qué? Porque Ana en ese momento era una mujer estéril. Ella no podía tener hijos. Ana era una mujer estéril. Y eso causaba en ella muchísima tristeza. Eso la afligía a ella a causa de no poder tener hijos, y causaba a ellas incluso que no tenía ganas de comer, una especie quizás de depresión. En esa época quizás no se habla la palabra depresión, pero se dice que tenía un profundo dolor, que sentía tristeza, se afligía hasta el punto de no querer comer. Entonces, esta situación estaba pasando Ana. Y esto pasaba todos los años cuando tenían que ir al santuario a ofrecer adoración y hacer los sacrificios de ofrendas a Dios. Ella se afligía y lloraba también porque habían otras personas que se burlaban de ella por ella no poder tener hijos. Y esto es algo muy malvado, muy mal, el que personas se burlen por alguna enfermedad, por alguna condición mental, por alguna discapacidad. Es realmente malvado, y más cuando llega de personas que son cercanas a ti. Esta persona que se burlaba de Ana era bastante cercana a Ana. En el libro, esto aparece en el capítulo 1 de Samuel. Si usted quiere, luego de terminar esta reflexión, usted vaya y lee con detenimiento y estudie un poco. Era una persona que se burlaba de Ana y era muy cercana. Entonces,
realmente es muy malvado que una persona tan cercana te haga daño. Yo estoy seguro que a usted y a mí, y más lo que tienen más experiencia, años, ¿verdad? Muchas personas cercanas, yo sé que lo han decepcionado y que lo han golpeado y que eso duele muchísimo, muchísimo más, porque una cosa es que una persona de afuera, ajena, quizás no te conoce, en su ignorancia te puede señalar, juzgar y emitir un comentario, ya sea cierto o falso, pero si es una persona de afuera, como que quizás puede pasar desapercibido, uno lo controla, quizás no llega a ningún puerto a nosotros al punto de hacernos daño. Pero cuando es una persona que está cerca de ti, cuando es una persona que está en tu entorno, una persona que te rodea, duele muchísimo más. Ana oraba en el santuario, en presencia del sacerdote Elí. Ahí vamos a hablar un poco sobre Elí. Y le suplicaba a Dios, estaba triste y lloraba y le pedía a Dios un hijo. Y en ese momento fue cuando le hizo la promesa de que si Dios le daba un hijo a Ana, siendo estéril, ella iba a dar este hijo al Señor para que le sirviera todos los días de su vida. Y Ana estaba en el santuario, estaba con todas estas condiciones, lloraba y oraba para sí, de manera que apenas se le movían los labios cuando oraba, apenas. Pero aún así, Dios la escuchaba. Prueba de que Dios conoce nuestros corazones y también conoce nuestros pensamientos. Amén. El que no se percató, el que no escuchaba ni pudo discernir lo que estaba pasando, era Elí, que desde lejos la miró y dijo, de hecho la dio por ebria, la dio por borracha. Le dijo, ya deja de estar tomando, que de paso que estás en el santuario, estás ebria. Y esto es algo que hace un poco de ruido, porque ¿quién era Elí? Elí era el máximo líder, o se dice dignatario religioso de aquellos tiempos. Era el sacerdote, era el hombre que servía de mediador entre Dios y los hombres. Era el hombre que comunicaba la mente de Dios a su pueblo. O sea, no era cualquier hombre. Se suponía que este hombre tenía un contacto directo con Dios y aún así no había podido discernir lo que allá pasaba. Entonces, ahí vamos a ir atando los puntos, uniendo puntos de por qué. Al principio leímos que en ese tiempo no había ningún tipo de comunicación y Dios no le daba visiones a nadie prácticamente. Entonces, por ahí vamos, donde Elí, estas situaciones, no logró discernir lo que allá pasaba. Y al punto que le dijo a Ana que dejara el licor, que dejara la borrachera, dice la Biblia. Esto aparece en el libro, en Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1. Y Ana le dijo que no, que era orando y que estaba esperando la respuesta de Dios en su oración. Y Elí lo que le dijo fue, bueno, que sea Dios concediendo tu petición. Tiempo después, Dios le permitió a Ana poder tener un hijo, poniéndole como nombre Samuel, por lo que Dios había contestado su oración. A la edad de 3, dicen algunos teólogos y algunos historiadores, a la edad de 3, 4 años, fue donde el joven Samuel fue dado por Ana, su madre, al templo para que le sirviera en el santuario junto a Elí. Entonces, Elí era un sacerdote y juez de Israel. Él era el juez de Israel.
servía en el santuario junto a sus hijos, 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro Fines. ¿Qué pasaba con estos hijos de Elí? Lo que pasaba es que sus hijos eran muy perversos, eran muy malvados, eran impíos y no tenían temor de Jehová. Ellos robaban en el mismo lugar santísimo. Cuando las personas iban a adorar, a hacer sacrificios a Dios, habían rituales santos que se tenían que hacer, y al contrario de respetar estos rituales, ellos manipulaban estos rituales para su conveniencia. Ellos robaban el sacrificio de las personas. Las personas llevaban sacrificios para ofrecer a Dios, y había cierta parte que les correspondía a ellos. Había cierta parte que el ritual santo les correspondía a ellos agarrar para sí, pero ellos no agarraban solo una parte o lo que les correspondía, sino que agarraban esta otra parte y esta otra parte. Y como el sacrificio se hacía en presencia de los que llevaban el sacrificio, prácticamente esta perversidad ellos robaban enfrente de las personas que hacían sacrificio. Y muchas veces lo hacían a la fuerza. O sea, que si tú no me dejas hacer esto, igual yo lo voy a hacer a la fuerza. Y esto es interesante porque en algún tiempo, en algún año, hace mucho tiempo, me vi un estudio de lo que era el lugar santísimo, de lo que era el sacerdote, de las cosas, de los rituales, de las cosas santas que ahí se hacían, de cómo ofrecían sacrificio, la manera de matar al animal, la manera de todo. Es un ritual extenso, y que si usted tiene la oportunidad un día de estudiar este tipo de rituales, pues se lo recomiendo porque es buenísimo. Los hijos de Elí no tenían temor. No había respeto por las cosas sagradas y santas. No había compromiso. Ellos fueron puestos para servir, pero lo que hacía era aborrecido por Dios. Elí, que era su padre, sabía estas cosas. Las sabía. Dice que cuando lo supo, era ya bastante viejo. Y yo cuando leí, bastante viejo, vamos a hacer un aproximado, debe tener como 50 años, ¿no? No. Debe tener como 90 años. Dije yo 80 años, porque parece que Elí murió a la edad de 98. Entonces dice la Biblia que era demasiado viejo. Fue un mal chiste ahí de 50 años, porque no, mis pastores mis pastores no son viejos, ellos no suman años, ellos restan, al contrario. Entonces, Elí sabía estas cosas, lo que hacían sus hijos. Él lo sabía, pero no hizo nada más que regañar y retar a sus hijos, pero sus hijos no le hicieron caso a su padre. Y acá caemos en contexto total de lo que leímos del versículo. Al principio tenemos un Samuel que para ya ese momento, cuando decía que servía junto a Elí, tenía aproximadamente 12 años. Más que joven, parece más un adolescente. Igual el tema de la edad, sabemos que Dios le habló igual. Así que no hay edad para que Dios te hable. No es que no, después de los 10 Dios te habla, después de los 16 Dios te habla. No, Dios le habla a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños. Y tenemos mucho testimonio de eso. Yo recuerdo a mi hermano, él tenía como quizá unos 10 años y él decía, yo escuché la voz de Dios que me dijo esto, esto y esto. Y Dios hace como
como Él quiere, ¿verdad? Y le habla a lo que Él quiere. Y así mucho testimonio. Yo también puedo contar que por medio de un profeta, yo tenía quizás unos 12 años y yo hacía cosas para el Señor donde solo Dios y yo sabíamos de esas cosas. Yo no se lo había comentado a nadie y Dios me dice por medio de ese profeta de que a Dios le gustaba lo que yo estaba haciendo, que en ese tiempo era adoración. Ahí fue donde entendí que le gustaba, porque en ese tiempo yo componía. Y es un testimonio bonito que yo tengo porque Dios me confirmó por medio de ese hombre que le gustaba lo que yo estaba haciendo. Entonces Dios habla. Dios habla, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa el color de piel, no importa nada de esas cosas. Dios ya le había hablado a Elí por medio de un profeta y le hizo saber las cosas que estaban pasando, pero Elí no tomó cartas en el asunto. Hubo un profeta que se acercó, enviado por Dios, se acercó a Elí y donde le dijo: mira, Dios te manda a decir que yo conozco todas las cosas, yo conozco lo que están haciendo tus hijos, yo sé que tú lo sabes también y no has hecho nada para cambiar ese tipo de aberración, lo que estaba pasando en ese momento, que realmente era malvado. Ellos estaban en el mismo lugar santísimo. Cuando usted vea y cuando usted estudie lo que significaba ese lugar, usted va a entender que era un pecado bastante grave lo que estaban haciendo. Pero a pesar de esas cosas, Dios había decidido llamar a Samuel. Dice la Biblia: el niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Y dice que crecía bajo su cuidado. Y acá hay muchas cosas que hablar. Acá hay muchas cosas que no puedo abarcar en este momento, pero estamos hablando de que prácticamente Dios había desechado a Elí y a sus hijos. Prácticamente los había desechado por el pecado que estaban cometiendo. Dios iba a llamar y levantar a un joven a causa de las aberraciones que hacían los hijos de Elí. Y yo, hermano, estoy seguro del perdón de Dios en nuestra vida. Yo estoy seguro que en las veces que nosotros fallemos, las veces que nosotros pequemos, las veces que nosotros caigamos, y cuando tú vienes a Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Yo creo en ese perdón. Yo creo que Dios nos perdona realmente, nos perdona de verdad. Pero cuando nosotros frecuentemente visitamos esos lugares, o cuando frecuentemente hacemos lo que sabemos que está mal, caemos en lo perverso, en lo malo, en lo que sabemos que atenta con la santidad de Dios, además de atentar con la santidad de Dios, estamos caminando por una línea muy delgada, una línea muy fina, porque también estamos atentando en contra de nuestro propósito. Estamos atentando en contra de nuestro propósito, porque Dios, también estoy segurísimo, de que Dios a cada uno nos dio un propósito especial y que desde antes de la fundación del mundo Él sabe todas las cosas y Él sabe lo que va a pasar contigo y conmigo y tiene grandes cosas y el deseo de Dios es que, bueno, toda la tierra o todo ser humano llegue al arrepentimiento y Él nos va
a utilizar como herramienta, como instrumento, para que su deseo se cumpla acá en la tierra. Y este deseo que tiene Dios y estos propósitos que nosotros tenemos están siendo puestos en riesgo cuando frecuentemente visitamos el pecado o caminamos bajo la sombra del pecado. ¿Y qué pasa? De que estamos viendo de que Dios prácticamente desechó a los hijos de Elí y a Elí y llamó a un hombre, levantó un hombre, o lo iba a llamar, porque en ese momento todavía no llamaba a Samuel, pero lo iba a llamar, lo iba a levantar a causa de llevar a cabo su propósito. Y es que el propósito de Dios en la tierra no se va a parar porque el hermano tal no quiere hacer tal cosa, o porque el hermano tal no cumpla con ciertas cosas de que Dios demanda y que no las hace y listo, ¿no? Entonces la obra del Señor se paró. No, Dios, de no querer que ese hermano le sirva, sea fiel, sea santo, sea comprometido con las cosas del Señor, Dios va a levantar de alguna u otra manera a otra persona, y esa otra persona va a cumplir el propósito de Dios en la vida, en su vida. Lo va a hacer. El propósito de Dios no se va a parar porque una persona o X personas no quiera hacer algo. Y alguien dijo en algún momento, y esto me hace mucho sentido, de que cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice, mira, tú vas a tener un hijo, pondrás por nombre Jesús. Imagínense que María hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Muy bien y todo, Gabriel, muchas gracias por tu visita, pero en verdad yo no quiero tener un hijo, yo no quiero hijos, yo no quiero que esta persona nazca en mí, la verdad no. Bueno, ¿qué hubiera hecho Dios? Hubiera ido a otra persona, a otra mujer, hubiera ido a Petra, Gabriel se lo hubiera presentado a Petra y Petra hubiera dicho, heme aquí estoy para servirte, y actualmente existiera la Virgen Petra y no existe la Virgen María porque María dijo que no. El propósito de Dios no se iba a parar, y no iba a parar porque una persona haya dicho que no, sino que iba a seguir. Es mucho más grande el propósito del que Dios estaba trabajando en ese momento. O sea, no se iba a parar la obra de Dios. Así que cuando usted escuche, cuando usted, que ahora por redes sociales uno se entera de muchas cosas, uno si se pone a buscar y a ver que el pastor hizo aquel, que aquel pastor esto, que el evangelista, que el profeta y muchas cosas, incluso por eso pida a Dios misericordia para esas personas y a ver si es verdad, porque esa es otra cosa, a ver si es verdad. Tantas cosas que se inventan en internet es demasiado, pero el propósito de Dios va a seguir y esas cosas no nos deben desanimar, sino hay que seguir hacia adelante. Dice que Samuel dormía en el templo y fue llamado por Dios, pero Samuel no sabía que era el Señor que le hablaba, pensaba que era Elí, así que fue a donde Elí y le dijo, hey, aquí estoy, heme aquí, me estás llamando, y Elí le dijo, yo no te estoy llamando, anda y acuéstate. Y así fue Samuel otra vez a dormir. Y Dios lo llamó otra vez, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel otra vez se levanta, no conocía la voz de Dios. Y va otra vez a donde Elí, donde dormía Elí. Y Elí le dice, yo no te he llamado, anda y acuéstate, muchacho. Dice, la Biblia dice
que Samuel no conocía a Dios. Y Jehová no le había sido revelado en su vida. Y es raro, o no raro, sino porque ahora les cuento una experiencia también, porque Samuel se había criado prácticamente en el templo. Samuel había practicado las cosas santas, sabía, estaba ahí en el lugar. Tenía, no sé, quizás 10, 15 años en el templo. Y decía que todavía no conocía a Dios. Y yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con Samuel porque ¿qué pasa con los hijos de pastores que nacemos en el Evangelio? Que nuestros padres eran cristianos o son cristianos y nosotros nacimos en el Evangelio. Nosotros también necesitamos, y digo nosotros porque yo soy hijo de pastor, entonces yo nací en un lugar cristiano. Yo nací bajo principio, siempre me llevaron a la iglesia, caminaba siempre a la iglesia, iba los sábados, los martes, los jueves, casi todos los días. Pero yo también tuve que tener un encuentro con Dios. Yo no había conocido al verdadero Dios luego en mis años de juventud. ¿Y qué pasó? Recuerdo que una hija de pastor, allá en la iglesia donde yo me congregaba, ella tenía aproximadamente quizás unos 15 años, 14 años. Ella predicaron y hicieron el llamado y ella pasó y todo el mundo como que, ¿cómo así que está pasando? Está pasando, llamaron para que los que quieran aceptar a Jesús en su corazón y ella pasó y todo bueno, pero ella, ¿cómo que ella? Decían. Y hasta yo me preguntaba, oye, pero esta es la hija del pastor, está todo el año, está todo desde sus comienzos en la iglesia y está pasando a recibir a Dios. Y claro, ella decía, yo me he criado acá en la iglesia, he asistido, he danzado, he cantado, he adorado, pero aún yo no he tenido una experiencia con Dios y no lo he conocido. Y yo quiero conocerlo y quiero que Él entre a mi corazón. Y fue ahí cuando mi mente entró como, entonces yo realmente también necesito entregarle mi vida por completo a Jesús, entregarle mi corazón. Y no pasó después de unos años donde yo decía y me cuestionaba, pero yo nunca sabemos que la oración en sí no es que tú dices esa oración y ya viene el Espíritu Santo sobre ti o ahí mismo Jesús toma tu corazón. No, pero yo decía, pero yo nunca he invitado a Jesús a que habite realmente en mi corazón. Nunca le he dicho, te entrego toda mi vida, el control total de mi vida. Nunca le he dicho, toma el timón de mi vida, todas las áreas de mi vida, sé tú. Yo reconozco que tú eres el Salvador y Señor, haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Nunca le había dicho eso. Entonces, eso me enseñó a mí después, luego que hice esto, practiqué esto, y fue donde yo comencé realmente a vivir mi vida, se puede decir, en el cristianismo, o en la iglesia, la vida de iglesia, porque fue a partir de ahí donde yo pude crecer y donde pude conocer mucho más a Dios y ese compromiso tan bonito que es cuando nosotros queremos buscarlo, queremos servirle, queremos orar, queremos ayunar, queremos vigilar, y fue un momento muy lindos. La tercera vez que Samuel fue a donde Elí, porque también por tercera vez Dios le dice, Samuel, Samuel, y Elí le dice, y él va a donde Elí, y nuevamente le dice, heme aquí, Señor, heme aquí, tu siervo. Elí entendió en ese momento
que Samuel había sido o llamado por Dios, que era Dios quien estaba llamando a Samuel. En ese momento fue donde Elí entendió. ¿Y qué pasa? Que Elí era el sumo sacerdote, era el sacerdote de ese lugar y se suponía que era el hombre donde Dios le daba palabra para que le dijera al pueblo. Y en este momento estaba llamando Dios a Samuel. O sea, que Elí sabía lo que estaba pasando. Él estaba consciente de las cosas que estaban sucediendo, que algo no andaba bien. Ya anteriormente un profeta le había dicho tales cosas. También Dios se comunicó con ese profeta, no fue con Elí directamente. Entonces él sabía lo que estaba pasando en ese entonces. Aún así no había hecho nada, no hacía nada. Dice 1 Samuel 3:9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Discernimiento en ese momento. Ya Samuel sabía que era Dios quien le estaba llamando. Cuánto Dios anhela hablarnos y tener una conversación con nosotros. Esa es la oración. La oración es una conversación. Cuánto Dios anhela en la vida de nosotros, los creyentes de su pueblo, realmente tener una conversación donde nosotros nosotros le hablemos y que exista una respuesta de Dios. Cuánto Dios anhela tener eso con su pueblo. Pero nosotros, hermanos, a veces, la mayoría de veces, tenemos una fe muy frágil, muy débil, muy limitada. Y creemos que Dios, no sé, es como Dios es un electricista sin quinta, porque ¿qué pasa? Decimos: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres que así sea, dame un sí, dame una señal, que se apague esa luz, ese foco, que se apague, o que se encienda ese foco. Entonces tiene que estar Dios apagando y prendiendo foco. ¿Se imaginan a Dios apagando y prendiendo foco en todo el mundo? Apagando. No. Dios quiere tener una conversación directa con nosotros. No tenemos que depender de esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros hicimos ese tipo de preguntas a Dios? Y alguien dijo, no sé si es verdad, pero alguien dijo que el diablo también podría apagar y encender una luz. No sé qué tan verdad sea eso. Pero nuestra fe no debe depender de esas cosas tan pequeñas, tan vagas. Dios quiere que desarrollemos un oído espiritual donde por medio de su espíritu nosotros, por medio de su espíritu, de su palabra, nuestra conciencia, con voz audible, podamos escuchar lo que Él quiere decirnos. Y que nosotros desarrollemos ese oído. Yo creo que muchas cosas serían diferentes hoy en día si desde el día 1 nosotros nos procuramos desarrollar ese oído espiritual para que Dios nos guíe, para que el Espíritu Santo nos guíe, las decisiones que tenemos que tomar, los emprendimientos, las propuestas de trabajo, el dónde tenemos que dirigirnos, el qué tenemos que hacer, a quién le decimos que no, a quién le decimos que sí. El Espíritu Santo quiere dirigirnos. Ese es
es uno de sus motivos por el cual Él está en nosotros, porque Él quiere dirigirnos, quiere que nos acerquemos más a Dios, que les conozcamos más y que caminemos en su voluntad. Eso es lo que quiere. Entonces, cuando Samuel dice al Señor, heme aquí que tu siervo oye, Jehová le dijo a Samuel, esto está en 1 Samuel 3 todavía, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y ahora el desafío de Samuel era decirle esto a Elí, que luego lo hizo. Porque Dios, hermano, está demandando en estos tiempos personas comprometidas con su palabra, comprometidas con la obra del Señor. Está demandando personas dispuestas a acercarnos a Dios y querer hacer su voluntad. Tenemos un enemigo que quiere hacernos tropezar constantemente, que quiere hacernos caer, que quiere que nosotros pequemos, que caigamos en ciertas actitudes o en malos pasos, malos caminos, que no oremos, que no busquemos, que nos enfriemos espiritualmente, que que no leamos sus palabras, que no vigile, que no se preocupe por ir a la iglesia, a congregarse, por aprender. Tenemos un enemigo que quiere estas cosas. Y tenemos un Dios dispuesto a levantarnos cada vez que nosotros caemos. Y dispuesto a ayudarnos. Tenemos un enemigo que está dispuesto a hacer muchas cosas. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Y Él está dispuesto, conforme nosotros le abrimos una puerta, Él va a entrar, va a romper la puerta y va a entrar como sea y quiere hacer estas cosas con nosotros. Y quiere que el reino de Dios no siga avanzando en la tierra. Eso es lo que Él quiere. Yo recuerdo que cada vez que a mí esto me ha pasado muchas veces, de que a mí me toca grabar algo, una canción, algún video. Por mucho tiempo yo estaba siendo atormentado, no podía dormir. Ya el otro día tenía que levantarme a las 5, a las 6 de la mañana para alistarme, salir, grabar. Porque si tú estás en las cosas de Dios, si tú trabajas para Dios, si tú estás afectando a las tinieblas con lo que estás haciendo, es imposible que el diablo se quede con los brazos cruzados, sino que también va a contraatacar contra tu vida y va a querer hacer que tú desistas, que tú caigas y que estas cosas no se concreten. Entonces ahí me tocaba llamaba a Benjamín 3, 4 de la mañana, 1 de la mañana. Benjamín, me está pasando esto, vamos a orar. Reprendemos, echamos fuera. La importancia también de estar rodeado de buenos amigos y que te acerquen a Dios. Entonces, Dios es fiel y cumple sus promesas. Dice la Biblia que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel, profeta de Jehová.
Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios es fiel y cumple sus promesas. Seamos comprometidos con las cosas del Señor y caminemos juntos a cumplir su voluntad. Bueno, hermanos, ahora nos toca orar por las peticiones que nos han hecho llegar, y vamos a estar orando. Los motivos son de enfermedad. Vamos a orar por Avic Guerra, Ailín Cortés, Marcia Mallea, Santiago y Violeta, que son bebés mellizos, Bastián, Cupertino Ramírez, Margarita ya está sana, Constancia Cáceres, Tomás Gómez, Evelyn Santis y su mamá. Vamos a orar por esta persona. Dice motivo de enfermedad. No tengo especificado lo que tienen, pero tenemos a un Dios que sabe todas las cosas, y vamos a orar por sanidad para estas personas. Acompáñame en tu oración. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido misericordioso, Señor. Padre, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces cada parte de nuestro cuerpo. Y tú conoces a cada persona, Señor, que yo acabo de nombrar. Tú conoces a cada persona, Señor, que está pasando por momentos críticos, por momentos duros, Señor, de enfermedad en su cuerpo. Y yo pido, Señor, su misericordia en sus vidas, Señor. Yo pido, Señor, que estas personas sean sanas por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Estas personas yo no las conozco, Señor, pero tú conoces la vida de estas personas, Padre. Tú conoces lo que ellos están padeciendo, tú conoces lo que ellos lo que están pasando, Señor. Tú conoces todas las cosas, Padre Santo. Y aquí está una iglesia que ora, Señor, con fe y creyendo que tú vas, Señor, a sanar a estas personas y vas a cumplir su voluntad en su vida, Señor. Padre, oro por si es que alguna de estas personas aún no te conocen, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, Padre Santo. Que esta persona, Señor, pueda entregarte tu corazón primeramente, Padre. Que esta persona, Señor, puedan reconocerte como único y suficiente Salvador de sus vidas, Padre. Oh, Padre, hay muchas personas que se acercaron a Jesús en busca de un milagro, Señor, y lo obtuvieron. Jesús las sanó. Tu Hijo las sanó, Señor. Pero también, Señor, les ofreció un propósito en sus vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que estas personas sean sanas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Creemos que estas personas están siendo sanas. Y también, Señor, oramos por ese propósito que tú, Señor, tienes con estas personas, para que tu propósito se cumpla en sus vidas, Señor. Para que tú termines la obra, Señor. Si hay una persona que esté descarriada, Señor, oro por esa persona, Padre, para que pueda tener nuevamente, Señor, y pueda chocar contigo. Y esa persona pueda entender, Señor, que sin ti no son nada, que necesita de ti, Señor, que necesita cada día de ti, Padre Santo, que necesita de tu bondad, Señor, de tu amor, de tu perdón, Señor, y que entienda que tú estás, Señor, con los brazos abiertos, Señor, esperando que estas personas regresen, Padre. Tú no te has ido del lugar. Tú no, Señor, Señor, no te has apartado de ellos, sino tú conoces todas las cosas, Señor. Te pido, Señor, para que tu voluntad se cumpla, Señor, en la vida de estas personas. Y si es un proceso, Señor, que tú estás permitiendo que pase, Señor, ellos puedan ver la luz, Señor. Y ellos puedan chocar contigo, Señor, chocar con tu milagro y chocar con tu propósito en su vida, Señor. Gracias porque tú estás haciendo grandes cosas en nuestra iglesia, Señor.
Y gracias porque tú te estás moviendo con poder, Señor. Tú te estás moviendo con poder. Tú te estás moviendo con poder, Señor. Esas personas, Señor, que tienen problemas, Señor, en su cabeza, en su cerebro, Señor, tú la estás sanando, Padre Santo. Esas personas que tienen problemas en sus extremidades, Señor, tú la estás sanando. Esa persona que tiene problemas, Señor, en su corazón, Señor, problemas en los riñones, en sus pulmones, Señor, en la garganta, tú la estás sanando en el nombre de Jesús, Señor. Y creemos por fe, Señor, que estas personas van a testificar de tu poder, Señor, y de tu gloria. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Bueno, quedamos despedidos de una reunión más, un viernes más. Les invitamos, como todos los domingos, a partir de las 11 de la mañana. Estamos acá en nuestras hermosas instalaciones de nuestra iglesia Restauración Cristiana. Les esperamos para un servicio dominical más. Bendiciones. Gracias, Señor. Vamos a ir a tus ojos allí. Canta conmigo. Y no puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez, otra vez. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos. Mientras camine, dilo conmigo. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma las sombras, oh, tu gloria brilla en mi debilidad. Oh, no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Vamos, dilo conmigo, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Tú estás aquí, Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo. Adora conmigo. Ni por un momento, dilo. Ni por un momento tú me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Oh, ven, Santo Espíritu, y aviva estos huesos. El Señor está aquí. Y el Señor está aquí. Ni por un momento tú me abandonaste.
tu boca está aquí. Ven Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más, dilo una vez más. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Da un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Cuán bueno es el Señor. Cuán bueno es el Señor. Amén.